Hola, esto es Te Pongo en Contexto, el podcast de Bri Histórica donde la historia cobra sentido. Hoy os ponemos en contexto con una de las figuras más relevantes de la historia de nuestro país. Y este es, ni más ni menos, el Borbón más impredecible de todos. ¿O no, Chaume? Pues sí, este tío era capaz de traicionar a su padre, traicionar a su madre, traicionar a su pueblo, traicionar a su mujer que había muerto 1 año y medio antes e incluso si hacía falta, era capaz de traicionarse a sí mismo. Este es... Fernando VII. ¿Cómo no íbamos a empezar este podcast con el mayor personajazo de la historia de España? Vamos. Sí, además es que nació con toda la suerte del mundo y aún así consiguió echarlo todo a perder. Pues sí, este pollo nació el 14 de octubre de 1784, siendo el 9º de los 13 hijos que los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma tuvieron. Al mes de haber nacido, ya se convierte en príncipe de Asturias. porque sus 8 hermanos habían muerto. Caput. ¿Qué pasa? Pues que en el siglo XVIII la gente se moría literalmente de un constipado. Y si eras Borbón... Con más motivo. ¿Por qué? Pues porque se casaban hermanos con hermanos, tíos con sobrinos, en fin. Entonces salían un poco regular, de aquella manera los chiquillos, los pobres. Regulinche, efectivamente. Exacto. Y como veremos, Fernando VII tampoco va a ser una excepción. En absoluto. Después de convertirse en príncipe de Asturias, ya, pues en la infancia normal de un príncipe. Pasamos a una educación bastante estándar, historia, latín, geometría, matemáticas, algo bastante típico en aquella época. Hasta que en el año 1799 su tutor, el obispo Cabrera, se muere. Badabim, bam, bam. ¿Quién va a entrar ahora? En escena, ¿no? Buah. Pues aquí entra Escóiquiz, Don José de Escóiquiz. Muchas veces no sé cómo pronunciar Escóiquiz. Sí, es que es un apellido Pero un poco... bueno, perdonadme, sé que me vais a perdonar. Este hombrecillo, Escóiquiz, es elegido como el nuevo profe de Fernando VII, ¿vale? Y entonces junto a él aparece el duque de San Carlos, que es la persona de intimísima confianza de Fernando, para que os hagáis a la idea. Entonces es algo bastante relevante. Porque estos dos pollos van a ser decisivísimos en la historia de España. ¿Por qué van a ser decisivísimos? Pues porque van a poner a Fernando en contra de su padre, de su madre y de Godoy. ¿Y por qué os haréis esa pregunta? O sea, ¿cómo llega hasta ahí? Pues básicamente porque al final Fernando era un chavalín de 15 años y estas personitas veían que Carlos IV, el rey de aquel momento, era un poquito... ¿Cómo decirlo? Un poquito lento, de naturaleza lenta, ¿no crees? Estaba más tonto que vamos. Y además, su mujer, María Luisa de Parma, era bastante más espabilada que el propio rey. Y Godoy, pues directamente, ¿pues qué? Pues el señor más odiado de todo el reino. Era odiado porque Godoy era el valido del rey, era el que ejercía el poder realmente y estaba teniendo unas decisiones un poco pues regulinchis. Durante todo el capítulo vamos a ver por qué Godoy era también tan odiado. Además de ser odiado por eso, era odiado porque era de origen hidalgo, que sí, era noble, pero era de la nobleza más baja y era pues lo tenían como un plebeyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Escóiquiz y el duque de San Carlos son los que se van a encargar de poner a Fernando, que futuramente será VII... La cabeza como un bombo, vaya. Efectivamente. Le comen la tostada lo más grande. Y le empiezan a decir que Godoy, el valido, quiere la corona. ¿Por qué? Pues el rumor cuadra porque Godoy se había casado... Bueno, le habían dejado casarse. Carlos Exacto. IV le había dejado casarse. Con una prima hermana del propio Fernando, o sea, María Teresa de Borbón. Entonces... Ya está aquí, vamos, ya está el jaleo. Aquí, como veis, todos se lían entre todos. Esto es muy típico. Efectivamente. Por lo tanto, los dos pollos le dicen a Fernando, ten cuidado, que Godoy quiere la corona. Ya se ha casado con tu prima, ya está dentro de la familia. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Pues que, a ver, Fernando VII, cada vez más envenenado contra sus propios padres, se casa con María Antonia de Nápoles. Una infanta con bastante carácter, ¿verdad?
Sí, también. Es que también telita con Fernando esta VII, mujer. que tampoco... Hija de los reyes de Nápoles y sobrina de María Antonieta. Ojo al dato. Sí, la francesa. Exacto. Entonces, el matrimonio, evidentemente, lejos de traer calma, lo lía todo un poco más. Sí. Nos situamos. Estamos ya en el 1802. A partir de este momento, o sea, la boda con María Antonia de Nápoles es en 1802 y a partir de ahora, en la corte, empieza a formarse lo que se conoció como el Partido Napolitano. Pero que no era un partido político como tal, ¿vale? Claro. Que quede claro, sino, digamos que era un grupo de nobles y diplomáticos que apoyaban a Fernando y a su esposa y que estaban hartos de Godoy, ¿vale? Para que nos entendáis. Como toda España. Toda España estaba harta de Godoy. Vale, ¿qué pasa? En este grupo estaban nombres de peso como el Duque de San Carlos, que lo hemos conocido antes, el Conde de Montemar, estaba también Escóiquiz, el Conde de San Teodoro. El embajador de Nápoles y, cómo no, María Antonia de Nápoles, la mujer de Fernando VII. Entonces, esto en Palacio no sentó muy bien. Porque, en primer lugar, María Luisa de Parma, la madre de Fernando, no soportaba a su nuera, a María Antonia de Nápoles. Y claro, y si viene, se casa con tu hijo y empieza una conspiración contra ti, pues por lo que sea, tampoco le sentó muy bien. Entonces, hay una serie de cartas que le escribe María Luisa de Parma a Godoy, en las que, cito literalmente, decía, refiriéndose a su nuera, esa diabólica sierpe de mi nuera. Os podéis imaginar, ¿eh? Para los que no estéis en la onda de las cartas reales. Sierpe es serpiente. O sea, que la estaba llamando víbora, básicamente. Vale, así que resumimos, nos ponemos un poco todos en contexto. Lo que tenemos es a un príncipe que está súper resentido con sus padres, su esposa, que también quería dar un poquito de guerra y quería ser reina más pronto que tarde, una suegra que no estaba muy contenta con la nuera que le había tocado y un valido más odiado que odiado. Con este contexto tenemos al partido napolitano. ¿De qué se encargaba este partido napolitano? Pues básicamente se encargaba de la maquinaria del fango, ¿no? O sea, empezaron a lanzar panfletos, rumores, caricaturas, mentiras o, según quien dice, verdades retorcidas contra Carlos IV, Godoy y María Luisa de Parma, especialmente con estos dos últimos, contra Godoy y María Luisa. ¿Y cómo se expandían estas mentiras? Pues bueno, muy sencillo. Primero corrían por la corte, luego pues saltaban a los periódicos de Madrid y desde allí se esparcían por toda Europa gracias a la reina María Carolina de Austria, madre de María Antonia de Nápoles. La mujer de Fernando VII. Efectivamente. Está su mujer, que le cuenta todos los chismorreos y todas las cositas deformadas a su madre, y su madre los esparce por todas las cortes europeas. Ahora, todas estas mentiras que hicieron correr, eran principalmente... que Godoy y María Luisa de Parma estaban liados, ¿no? O que también decían que los hijos... Los más jóvenes, los hijos Sí. más jóvenes de la María Luisa de Parma, que no eran de Carlos IV, sino que eran de Godoy. Se encargaron de hacer una colección de grabados obscenos también. Que si me permites Te decir permito. algunos ejemplos, ¿no? de esos grabados o esas representaciones que se hacían burlándose de estos dos. Aparecen bastantes gestos lascivos o la figura de María Luisa semidesnuda, acompañada siempre de Godoy, insinuando que tenían relaciones sexuales. No sé, también, ¿qué más leímos por ahí, Chaume? Pues también aparecía Godoy caricaturizado o bien como un cerdo o como un chorizo. De hecho, lo llamaban Manolo Choricero. Manolo Choricero. Primera ¿Por qué? noticia, ¿eh? Pues porque quizás sería un chorizo. Efectivamente. Otra de las caricaturas que tenemos es una de las más conocidas, si queréis os las dejaremos por nuestras redes sociales, donde aparece Godoy coronado como Manolo I, rey de España, mientras la reina... Coronado como Manolo I. Claro, Manolo, como nombre real, Sí. primero, rey de España.
y la reina otorgándole La corona, ¿no? la corona. Y hay otra cosa muy graciosa, o al menos a mí me lo parece, es que, bueno, como habíamos dicho, se corría el rumor de que los hijos de María Luisa de Parma, los que había tenido con Carlos IV, supuestamente no eran de Carlos IV, sino que eran de Godoy. Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían retratos en los que se ven bebés o niños con las facciones de Godoy, insinuando que eran sus hijos con la reina. O sea, hasta ese punto. Y la gran mayoría de estas caricaturas, de estos grabados, se expandieron por Europa, pues vamos, con una velocidad brutal. Por lo tanto, se convirtieron, efectivamente... En los memes de la época. Pues sí. Es así. Pues sí, sí. Vale, en este partido napolitano, que se encargaba de todas estas cosas, también estaba la inestimable colaboración del embajador de Nápoles. Durante 3 años, desde el 1802 al 1805, se están tirando de los pelos partido napolitano contra los regentes reales. Hasta que Godoy, que tenía más poder que el propio rey, se le hinchan los godollitos que tenía y expulsa de la corte a varios cortesanos. Y al embajador de Nápoles le dice, oye, date media vueltesica, te vuelves a tu pueblo, porque Napoleón ha conquistado tu ciudad, y tú ya no puedes representar a tus reyes. Total, que tenemos un clima de tensión brutal, pero en el año 1806, una de las principales hacedoras ideólogas de esta tensión se muere. María Antonia de Nápoles, después de 2 abortos y una tuberculosis con 21 añicos, caput. Esta gente se solía dar prisa en estas cosas. No como ahora. Muchos dicen que, bueno, estos son habladurías, chismes cortesanos, ¿vale? Pero muchos dicen que esta mujer, María Antonia de Nápoles, murió por el tamaño del miembro de Fernando VII. O sea que decían que hacía unos buenos desgarros. Ahí abajo, sí. Pero vamos, que esto no está comprobado, ¿vale? Esto es un chismecito más. Lo que sí que está comprobado es que tuvieron que hacerle a Fernando VII un cojincito para su miembro, para no reventar a las mujeres. Con las que se acostaba. Efectivamente. Pero bueno, esto es harina de otro costal. No vamos a entrar en detalle. Tenemos a un Fernando VII tristísimo, lleno de pena. Y le surge la feliz idea de aliarse con la figura más importante en ese momento de Europa, ¿no? Que era Napoleón. Napoleón Bonaparte. Escóiquiz y el duque de San Carlos empiezan a barruntar la idea de casar a Fernando con una Bonaparte, una de la familia de Napoleón. ¿Por qué? Pues porque muerta su mujer, si se aliaban con Napoleón, que era el que más fuerza tenía en ese momento en Europa, las conspiraciones contra Carlos IV, contra Godoy y contra la madre de Fernando iban a ir por mejor camino para ellos. Y además, en 1807 hay que decir que Carlos IV cae bastante enfermo y esa idea de casar a Fernando con una Bonaparte pues cobra aún mucha más fuerza, ¿no? Sí, y todo esto se descubre y se juzga en el proceso del Escorial. Pero antes de seguir adelante, vamos a explicar un poquito lo que fue el proceso del Escorial, porque empiezan las traiciones de nuestro queridísimo Fernando VII. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Fernando y Escóiquiz, ¿os acordáis de Escóiquiz que había sustituido a su profesor, no? Fernando y Escóiquiz piensan que Carlos IV va a nombrar heredero a Godoy y se ponen en contacto con la florinata, los tops de los partidarios de Fernando, de los fernandinos. También entran en contacto, como no puede ser de otra forma, con el embajador de Francia, claro. Y esto hace que el 11 de octubre de ese mismo año de 1807, Fernando escriba al mismísimo Napoleón solicitándole la boda con una Bonaparte. Algo que es considerado, ¿no?, como una traición total, porque lo hace a espaldas de su padre, de Carlos IV, sin haberle consultado ni preguntado ni nada, ni pedido permiso, ¿no? Plot twist. Godoy, el más odiado de los españoles, tenía ojos por toda Europa. Y en París no iba a ser menos. Tenía un informante en París que descubre la carta, la lee y se lo cuenta absolutamente todo a Godoy. ¿Qué pasa?
Pues que 2 semanas después de haberle escrito Fernando a Napoleón, el 27 de octubre, el rey se entera absolutamente de todo gracias a Godoy. Este día es importante porque además se firma paralelamente el Tratado de Fontainebleau, que os recuerdo un poquito en qué consistía. En este tratado se acuerda el paso de las tropas napoleónicas por España para llegar a Portugal. Lo que no sabían es que ese tratado realmente era una invasión encubierta por parte de las tropas napoleónicas. Pero bueno, nosotros aceptamos. Así que llegamos al 27 de octubre de 1807. No queda ni un año para los alzamientos del 2 de mayo y esa fecha tan celebrada por los madrileños. Pero en esta fecha, en octubre, es un momento súper convulso para todos los poderes de España. ¿Por qué? Por lo que os acabamos de contar. Tenemos la firma del Tratado de Fontainebleau, yo siempre lo he llamado Fontainebleau. Para saber cómo se escriben los exámenes, ¿verdad? Efectivamente. La firma del Tratado de Fontainebleau por el que Francia iba a invadir España, un príncipe conspirando contra su propio padre, este mismo príncipe que quiere aliarse con Napoleón, y además tenemos a un Godoy cada vez más odiado. Uno de los odios más aferrados a la población española venía porque Godoy fue uno de los principales, ya no asesores, sino de los que recomendó aliarse con la Marina francesa en la mítica batalla de Trafalgar, que efectivamente franceses y españoles perdieron contra los ingleses. O sea que estamos en un momento culmen de este periodo de la historia, y Carlos IV, que ya de por sí era lentito, pues ya está que no sabe qué hacer, ¿vale? En el momento en el que Godoy informa a Carlos IV de todo esto que había pasado, es cuando se destapa toda la conspiración y se produce el proceso del Escorial. Si esto se descubre el 27 de octubre, el 28 de octubre Carlos IV da la orden de arrestar a todos los que estuvieran implicados y el 29, 2 días después de enterarse, empieza el juicio. En esta primera sesión, Fernando se comporta como un verdadero Borbón y lo niega absolutamente todo. Llega a decir que todo había sido un plan orquestado. ¿Sabes por quién, Jaume? Efectivamente lo sé. ¿Por quién? Por su mujer, que se había muerto año y medio antes. Recordáis, ¿no? María Antonia de Nápoles. Entonces incurre en contradicciones con una versión totalmente fantasiosa y al día siguiente Fernando confiesa absolutamente todo. Dice que sí, que lo ha hecho él, da el nombre de todos los conspiradores, o sea, más traidor no puede ser. Le pide perdón a sus padres y dice que ha sido una tontería de la edad, de su inmadurez, y que va a reconocer a Godoy como válido y gobernante bueno para la corona. O sea, un gobernante apto para la corona. Claro, ante esta traición de Fernando, todos los conspiradores lo que hicieron fue confesar lo que habían hecho. A Escóiquiz, su maestro, igual que al duque del Infantado, otro de los poderosos fernandinos, se les condena a la pena capital. Pero, como estábamos en un momento tan convulso de la historia, con Napoleón entrando el hijo conspirado y Godoy sin saber qué hacer, en enero de 1808 quedan absolutamente todos absueltos. O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y mientras tanto, además, las tropas francesas siguen cruzando el país camino a Portugal, pero ocupando fortalezas españolas una tras otra. Entonces, Godoy, digamos que empieza a olerse la tostada y decide mover ficha. Se lleva a toda la familia real a Aranjuez con la idea de que si la cosa se ponía fea, pudieran salir pitando hacia Andalucía y embarcar rumbo a América. Cosa que nunca pasó, porque el 17 de marzo de ese mismo año se produce el motín de Aranjuez. Y ahí sí que se vienen cositas. ¿Y qué es ese motín?, te preguntarás. Pues todos los conspiradores habían estado arengando al pueblo en contra de Godoy y de Carlos IV. Y la noche del 17 de marzo de 1808 en Aranjuez, el pueblo, ¿qué pasa? Pues ¿qué hace? Estalla. Asaltan la casa de Godoy, pero 2 días después, Carlos IV decide abdicar en favor de Fernando.
Godoy se salva gracias a que Carlos IV ha abdicado en favor de Fernando y Fernando, vivito y coleando, se va a Madrid diciendo: ahora sí que sí, soy yo el rey, chavales. ¿Pero qué pasa? Aquí es todo, ¿qué pasa? Es que esta historia está llena de plot twists. Exacto. ¿Qué pasa? Recordad que Napoleón ya está entrando con su ejército, ¿vale? O sea, es decir, el rey de España ahora mismo es Napoleón. ¿Qué pasa? Se entera absolutamente de todo lo que había pasado. Bueno, no es el rey Napoleón. No, no es el rey, pero... Acláralo. Efectivamente, Napoleón no es el rey, pero tiene más poder que el rey, que Fernando, que Godoy Eso sí. y que todos los conspiradores. Napoleón, con la excusa de protegerlos, coge a Carlos IV, coge a Godoy y coge a María Luisa de Parma para llevárselos a Francia. Eso con la excusa de protegerlos. Y con Fernando lo que hace es una jugada maestra. Lo que él quería era sacarlo de España. Lo que hace es una jugada maestra. ¿Por qué? Porque le dice: Fernando, voy a reconocerte como rey, pero espérame porque el camino está complicado. Primero quedaron en Madrid. Luego Napoleón le envió otro mensajero y le dijo: no, en Madrid al final no, en la granja de San Ildefonso, que está un poquito más al norte. En Segovia. Efectivamente. Después quedaron en San Sebastián, pero no en San Sebastián de los Reyes, que sigue estando en Madrid. No, en Donosti, en San Sebastián. Cada vez un poquito más cerquita de la frontera. Finalmente le envía el último mensaje y Napoleón le dice a Fernando, le dice: ven aquí a Bayona, que es territorio francés, y hablamos, y te cuento. Y en ese proceso de Napoleón de quedamos, no quedamos, se lo estaba llevando a su terreno, ¿no? Entonces se produce el alzamiento del 2 de mayo porque llegan más o menos todos a Bayona a finales de abril y antes de que llegara Napoleón en una Madrid descabezada, sin rey, sin gobierno y sin nadie que dé la cara, el pueblo que hace pues se levanta evidentemente. Y aquí una cosa de la que me siento muy orgullosa porque soy mostoleña. ¡Viva Móstoles, carajo! Dos alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, proclaman el bando en el que se declara la guerra a las fuerzas ocupantes francesas. El segundo vídeo del canal @brihistórica _ habla sobre este episodio. Si no lo habéis visto, id a verlo. Por favor, podéis ir a verlo. Volvemos. ¿Qué estaba pasando en Bayona en ese entonces? Pues que Napoleón demuestra que además de general, era un auténtico maestro del engaño. Entre el 5 y el 6 de mayo se producen las abdicaciones de Bayona. ¿Cómo que abdicaciones? A ver, abdicaciones no pueden ser porque solamente había un rey. Pues sí. Claro, porque Napoleón habla con Carlos IV y Fernando por separado. O sea, empieza a jugar con ellos como si fuesen piezas de ajedrez. A Fernando le dice que la abdicación de su padre no vale, que es totalmente forzada, y a María Luisa de Parma también, la reina madre, le promete el propio Napoleón que va a poner orden en ese reinado y ella dice directamente... Le dice María Luisa a Napoleón: por favor, fusila a mi hijo. A mi hijo. O sea, literal, ¿cómo es tienes un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, mi hijo. ¿Cómo tienes que ser como hijo, como persona, para que tu madre le diga a la persona más poderosa de Europa en ese momento que te fusile? O sea, es que, cuidado. Y lo que decíamos, Napoleón ya había hablado con Carlos IV convenciéndolo de que le ceda sus derechos a la corona para evitar así más conflictos. Y Carlos, como un buen Borbón, Pobre. suelta lo suyo. Le dicen: Carlos, habla, reina. Y dice: pues si yo ya he abdicado, yo ya no pierdo nada. A mí, si es que me da igual la corona. Me la pela. O sea, cuidado Carlos IV, espabila, hijo mío, espabila. Y Napoleón en ese momento, pues frotándose las manos, evidentemente, porque el 6 de mayo Fernando declara nula esa abdicación sin saber que su padre le había dado la corona a Napoleón, quien a su vez dio la corona a su hermano José Bonaparte. Alias Pepe Botella. O sea, Napoleón, cuando vio a la familia real, dijo: vaya tela, cuidado los tontos. Y mientras... ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba mientras tanto en España? En España, claro, todos estaban ya metidos en la guerra contra los franceses. El alzamiento había sido contestado por los franceses fusilando y con una represión brutal, hecho que hizo que los españoles se levantaran en armas contra la fuerza ocupante francesa y pensaban que Fernando VII estaba preso en Francia.
porque evidentemente los españoles no reconocieron a José Bonaparte, a Pep Botella, como su propio rey. Ellos luchaban por Fernando VII y lo proclamaron rey in absentia. Rey in absentia significa rey en ausencia, es decir, un rey que no está en su reino. ¿Por qué no estaba? Pues porque, volvemos a repetir, los españoles pensaban que estaba preso y realmente estaba un poco preso, porque ¿dónde estaba este rey in absentia? Pues hasta ahora lo habíamos dejado en Bayona. Pero Napoleón le dice, Fernando, ven un momentico que os vais a venir aquí. Tú, tu tío y tu hermano, que tengo un castillo que os va a encantar. Os quedáis aquí, ¿vale? Y no podéis salir. Ahí estaban su tío don Antonio, su propio hermano Carlos. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? Carlos María Isidro, el que 20 años después proclamará las guerras carlistas. Pero bueno, ese ya... Sí, eso ya lo contaremos en otro momento, porque Carlos es Carlos otro también, episodio. Otro pollo que, madre mía, es que no se salva ni uno. Total, en esta estancia de Fernando, en Valensay, que es donde estaba el castillo, estaban presos, pero bueno, tampoco tan presos. Tenían clase de música, equitación, clase de baile, salían a pescar, salían a cazar. O sea, que tampoco, o sea, era una estancia, pues bueno, pues ni tan mal. Claro, y Fernando, lejos de mostrarse rebelde ante quien lo había encerrado, pues oye, estaba tan a gusto, se mostró, vamos. Vamos, el prisionero chupándole las manos al carcelero. Es una cosa impresionante. Cada vez sumiso. Que Napoleón tenía una victoria, le mandaba la enhorabuena, le daba regalos, tanto es así que Fernando, lejos de querer huir o querer escaparse de una cárcel, o sea, lejos de querer escaparse, denunció ante Napoleón a un varón irlandés que fue enviado por Inglaterra para ayudarlos a escapar de su presidio. O sea, están en una cárcel, viene un señor inglés a salvarte y tú lo que haces es, señor inglés, que yo estoy aquí porque yo quiero. O sea, cuidado. Y encima se lo dice a Napoleón. Vamos. Y según dicen, Fernando VII quiso ser hijo adoptivo de Napoleón, ¿eh? Mientras estaba en la cárcel. Cuidado. Mientras estaba en la cárcel le dice, por favor, ¿puedes ser mi papá? O sea, es que Napoleón decía... Síndrome de Estocolmo. O sea, no me puedo creer que sean tan corticos, de verdad. Total, que en España lo que pensaban es que estaban realmente presos y los españoles lucharon aún con más ardor para liberar a su rey preso. ¿Qué pasa? Que los españoles, junto con el ejército portugués, hacen que la guerra de independencia se salde con la victoria española contra los franceses, que además también se habían metido en una guerra en el norte de Europa, efectivamente, en Rusia, y estaban ya los franceses, los pobres, debilitados por todos sus frentes. Cuando Fernando se entera de esto, a Napoleón ni agua, vamos. Es que era traidor como él solo, o sea, es que era de verdad. Haber traicionado a sus amigos, a sus padres, a Godoy, a su mujer, o sea, nada. No quería ninguna cuenta ya con Napoleón. Antes le estaba chupando las manos y ahora ni lo miraba, ¿vale? Entonces, en ese momento se firma el Tratado de Valensay, en diciembre de 1813. El 11 de diciembre de 1813. Napoleón, en ese tratado, reconoce a Fernando como rey y lo deja libre. Pero Fernando no vuelve a España hasta marzo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en esos 3 meses, verdad? Pues ha pasado que Fernando no estaba muy de acuerdo con algo que se había firmado en España hacía 2 años. ¿Qué era, Chaume? La Constitución. La Pepa. De 1812. Exacto. ¿Por qué? Pues porque básicamente esta Constitución no era de carácter absolutista. Entonces, durante estos 3 meses, Fernando empieza a recabar apoyos entre los partidarios del absolutismo y cuando ya tiene claro que va a tener el apoyo de los ejércitos y de la gente influyente, por así decirlo, entra en España por Girona. ¿Me estás diciendo que... O sea, espera. ¿Me estás diciendo que Fernando VII, por el que habían luchado todos los españoles, dice que ahora que muy bien luchado, pero que ya está y que la Constitución que no la va a firmar? ¿Me estás diciendo eso? Sí, de hecho, las Cortes le habían pedido que bajara hasta Valencia a firmar la Constitución y que fuera directo, que no se entretuviese mucho por el camino. Pero en abril caía la Semana Santa y a Fernando le salió, pues... Un plan. A Fernando le salió un plan. Sí. Le avisaron desde Zaragoza, dijo, ¡ay, Zaragoza! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, Fernando! Fernando se fue a Zaragoza a acabar de recabar apoyos y claro, las Cortes
lo entendieron como un desafío y... Sí, como una vuelta al absolutismo, ¿no? Como que no estaba de acuerdo y por eso no le salió de las narices ir para allá. Entonces, sabían que el deseado por haber estado preso en Francia iba a dejar de serlo en cuanto llegase a Valencia. Efectivamente. Entonces, cuando llegó a Valencia, después de la Semana Santa, se reunió con todos los diputados absolutistas para firmar el Manifiesto de los persas. En marzo de 1814, en el que va a decir que no va a jugar la Constitución y que lo que quieren los absolutistas es la vuelta al antiguo régimen. Para llevarlo a cabo, lo que están haciendo los absolutistas junto con Fernando VII es preparar el primer golpe de Estado de la historia contemporánea de España, mediante el cual se iban a disolver las Cortes, la Constitución iba a ser derogada y eso que les había quedado preciosa a todos los que la redactaron, pero vamos, Fernando cogió la Constitución y se limpió las partes nobles con ella. Y así llega el 13 de mayo de 1814, en el que el deseado Fernando entra en Madrid habiendo disuelto las Cortes y habiendo derogado los 2 años de la Pepa para volver a tener el poder absoluto. Y aquí es donde empiezan las persecuciones, los fusilamientos a los liberales y donde empieza realmente el reinado de Fernando VII. Pero eso os lo dejaremos en otro capítulo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, pues hacérnoslo saber de alguna forma y también nos gustaría que nos dijerais si se nos oye bien, porque estamos probando micros nuevos, programas nuevos y nos gustaría que nos dierais ese feedback porque la verdad es que está siendo un poco una complicación técnica brutal. No estamos muy actualizados con este tipo de tecnologías. Efectivamente. No actualizados, familiarizados. Somos nuevos en todo esto y pues es un problema. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos y a todas. Si queréis podéis dejar una valoración en Spotify. Un comentario, un like. Bueno, un like, sí, ¿no? Un me gusta. En Spotify no se puede dar me gustas. No lo sé si se pueden dar me gustas. Bueno, no lo sé. En las canciones sí, pero en los podcasts no lo sé. Pues nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Chao!